Imagine usted que pudiera demostrar que su fe ocurrió en la historia real. Que no comenzó había una vez en una tierra muy, muy lejana, así las fábulas comienzan, sino bajo un gobernador romano con nombre y con apellido. El credo apostólico no dice simplemente, apenas lo citamos, la mayoría de nosotros, vi algunos chiviados que no querían confesarlo, pero terminando este año vas a entender que ese documento es sumamente importante para el cristianismo. Dice el credo que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. ¿Por qué incluir el nombre de un funcionario romano casi olvidado? Y la razón es porque el cristianismo no nació en la imaginación, sino en la historia. No nació en la mitología, sino en un tribunal. No nació en un templo, sino en un juicio político. Y en ese juicio ocurrió algo extraordinario. El juez de toda la tierra fue juzgado. El inocente fue condenado. La verdad fue interrogada por el poder. Les quiero leer de Juan capítulo 18. Todos los evangelios hablan de la pasión de Cristo, pero vamos a tomar Juan capítulo 18 porque hoy estamos estudiando la línea en el credo apostólico que dice que Cristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Y alguien puede decir, pero esto, ¿qué vamos a hablar de eso? ¿Cuál? Una sola línea, ¿qué podemos sacar de esto? Les voy a mostrar. La Biblia dice, luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Así que Pilato salió a interrogarlos. ¿De qué delito acusan a este hombre? Si no fuera malhechor, respondieron, no se le habríamos entregado. Pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley, les dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie. Imagínense, ni siquiera ha sido probado y ya lo quieren ejecutar. ¿Qué tipo de justicia es eso? Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús dijo sobre la clase de muerte que iba a sufrir. Los judíos, déjeme pausar, los judíos cuando ellos iban a ejecutar a alguien, normalmente era por apedrear a la persona, matarlos a piedras. Los romanos, ellos perfeccionaron la ejecución por cruz, que era muy estudiado, era la manera más lenta y terrible para matar a una persona, porque la persona a veces sobrevivía días colgado en la cruz, los cuervos comiéndole, a veces en vivo. Y entonces ellos habían perfeccionado esta forma de muerte, ejecución estatal, pero para los peores criminales. ¿Sí? Bien. Entonces Jesús profetizó que él iba a morir así, y así se cumplió. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Eso lo dices tú?, respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? Pues evidentemente alguien había hablado de Jesús a él porque sabía que era el rey de los judíos, ¿verdad? ¿Acaso soy judío?, respondió Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pedro sí lo entendió, ¿recuerdan?
Pedro saca la espalda, corta la oreja del esclavo del sacerdote y Jesús le dice, guarda tu espalda, porque los que viven por el hierro, mueren por el hierro. Entonces Jesús dice, no, pues no. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Jesús contestó, eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo. Para dar testimonio de qué? De la verdad. Todo el que está de la verdad, de parte de la verdad, escucha mi voz. Pueden decir esta línea conmigo. Vamos a declarar esto porque es la verdad y va a descansar aquí en este lugar. Digan conmigo juntos, todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz, dice Jesús. ¿Y qué es la verdad? Preguntó Pilato. Eso es lo que el mundo dice. ¿Qué es la verdad? ¿Tu verdad? ¿Mi verdad? ¿Cuál verdad? Hay una verdad y Jesús es la verdad. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Ya, yo no encuentro que este sea culpable de nada, declaró. Pero como ustedes tienen la costumbre de que suelte un preso durante la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? No, no lo sueltes, no sueltes a este. Suelta a Barrabás. Volvieron a gritar. Y Barrabás era un insurgente. Seguro que le iban a crucificar a Barrabás por insurgente. Capítulo 19. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados que habían trenzado una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto color púrpura. Estaban burlando de Jesús porque los reyes llevaban manto púrpura y corona. ¡Viva el rey de los judíos! Gritaban mientras se acercaban para abofetearlo. Pilato volvió a salir. Aquí lo tienen, dijo a los judíos. Lo he traído para que sepan que yo no lo encuentro culpable de nada. Cuando salió Jesús, llevaba puestos la corona de espinas, el manto color púrpura. Aquí tienen al hombre, les dijo Pilato. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello, ¡crucifícalo, crucifícalo! Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, respondió Pilato. Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios, insistieron los judíos. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más. Ahora quiero pausar para mostrarles algo. El gobernador de Judea estaba atemorizado. Estaba atemorizado antes de este punto y ahora aún más. Mateo nos dice que cuando Pilato estaba en el juicio de Jesús, su esposa le mandó un mensaje diciendo, no te metas, estoy parafraseando, no te metas con este justo, porque he sufrido mucho en sueños por su causa. Él ya sabía que Jesús era inocente. Pedro dice que Pilato sabía que los judíos habían entregado a Jesús por envidia. Él hacía milagros, ellos no. Multitudes los seguían, a ellos no. Sí, él tenía la presencia de Dios en su vida, ellos no. Envidia, wow, cuántas cosas se han hecho por envidia. De hecho, en el Eri Podcast demuestro en uno de los episodios de que en el inicio del cristianismo, una vez que el cristianismo salió de la nación de Israel al mundo gentil, le daba mucha envidia a los judíos ortodoxos
y siempre perseguían el evangelio, perseguían a Pablo. Ellos siempre resistían a grandes rasgos, no todos por supuesto, pero resistían el avance del evangelio de Jesucristo. Y sigue lo mismo hoy. Ojo con ir a la nación de Israel y predicar el evangelio en una esquina. Vas a ver lo que es un tehuacanazo israelí. Sí, porque son hostiles contra el evangelio de Jesucristo por 2000 años. Ahora, yo espero que se salven. Yo espero que Dios tenga misericordia de ellos, pero nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos. Y hay una gran diferencia. La razón, pausa comercial, la razón que estoy reviviendo los Eri Podcast es que hay muchas cosas que necesito enseñarles y son cosas de mucho detalle y son cosas profundas que los domingos no me da tiempo de enseñarles. Entonces, con la ayuda de Dios, orando por mí ustedes, voy a crear, junto con mi esposa y otros maestros, una biblioteca digital de temas que nosotros necesitamos entender para ser buenos cristianos. Y entonces estos van a poder encontrar en YouTube y les invito que me acompañen allá. Bien. ¿Dónde estuve? Súper lleno de temor el gobernador. Así que entró de nuevo en el palacio y preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no contestó nada. ¿Te niegas a hablarme?, dijo Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? Checa la respuesta de Jesús. No tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera dado de arriba, contestó Jesús. Por eso el que me puso en tus manos, los judíos, es culpable de un pecado más grande. Desde entonces Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente: si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del César. Ya le sacaron lo del partido. ¿Estás con nosotros o estás con ellos? Ya sacaron la credencial de partido. Cualquier que pretende ser rey se hace su enemigo. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal, en el lugar al que llamaban el empedrado, y que en hebreo se dice Gabatá. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Hasta la hora la Biblia te da, porque es un hecho histórico, no es una fábula lo que estamos leyendo. Aquí tienen a su rey, dijo Pilato a los judíos. Fuera, fuera, crucifícalo, vociferaron. ¿Acaso voy a crucificar a su rey? Respondió Pilato. No tenemos más rey que el César. Caray. Qué sinvergüenzas, que odiaron a los romanos. Pero ¿cómo es la traición? Cuando uno da la vuelta a uno con quien debe de ser leal para ser aliado a sus enemigos. No tenemos más que rey que el César, contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados lo llevaron. Palabra de Dios. Digan: Señor, ten misericordia de nosotros. Amén. Ahora mencioné, ¿qué podemos sacar de una oración que dice padeció bajo el poder de Poncio Pilato? Pues les voy a sacar 6 dimensiones del sufrimiento de Jesús. 6 dimensiones del sufrimiento de Jesús. La primera es esta. El sufrimiento de Jesús bajo Poncio Pilato fue un sufrimiento anclado en la historia, como mencionó.
mencioné, bajo el poder de Poncio Pilato. Poncio Pilato fue prefecto, no perfecto, prefecto de Judea de 26 a 36 después de Cristo, después de su nacimiento. Esto es comprobado en la historia. No hay duda que hubo un Poncio Pilato, no hay duda de cuando él era gobernador de Judea, y Jesús sufrió bajo su poder. Él era representante del emperador Tiberio de Roma. Esto implica fecha concreta, lugar concreto y autoridad concreta. No hay duda histórica que este evento pasó. Hasta historiadores no religiosos como Josefo hablan de este evento y otros. La cruz ocurrió en el mundo real, no como las fábulas. No como las fábulas prehispánicas de los dioses falsos, de los antepasados. Esto es comprobable. El cristianismo es una fe histórica. No proclamamos ideas, proclamamos eventos. La Biblia dice, de hecho, el apóstol Juan, que vivió más tiempo que todos los apóstoles de Jesús, los primeros, él escribió en 1 de Juan 1:1 estas palabras. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Él sí pudo decir esto porque él vio a Jesús con sus propios ojos. Él oía a Jesús con sus propios oídos. Lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado, porque recuerdan que era Juan que aclinó a su cabeza al pecho de Jesús. Lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que da vida. El verbo que da vida es el Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. El verbo que da vida. Jesús es el verbo que da vida. La segunda dimensión del sufrimiento de Jesús bajo Poncio Pilato es que fue un juicio que revela la injusticia humana. Yo creo que nadie tiene que contar a un mexicano de injusticias. Sí, pero pues fíjate que las injusticias no comenzaron en México. Las injusticias humanas vimos toda la historia, pero no hay una injusticia humana más fea, más evidente, más real de lo que pasó con Jesús bajo Poncio Pilato, que le debiera haber protegido como hombre inocente, pero por cobarde, por interesado, lo entregó para ser crucificado. ¿Cuántos líderes cobardes e interesados tenemos hoy día? Pilato declara varias veces: no hallo en él ningún delito, y sin embargo lo entrega para ser crucificado. Qué bárbaro. Aquí vemos tres fallas humanas que todos podemos tener. La cobardía política. Estamos con nosotros o estamos con ellos. Si quieres mantener tu empleo, vas a votar como te decimos y vas a mandarnos evidencias. Y cobardía política. Él mostró su cobardía porque él tenía el poder y la responsabilidad de castigar a los culpables y proteger a los inocentes. Ese es el trabajo de un gobernador, pero él hizo al revés. Pragmatismo moral. Cuando la gente dice, bueno, a fin de cuentas que el país está en paz, aunque tengo que crucificar a este inocente. Y tres, compromiso con la presión popular. Un líder no debe de hacer lo que el montón quiere nada más porque quiere, aun si votaron por él. Un líder debe de hacer lo que es correcto, lo que la ley marca. Caiga quien caiga, se levante quien se levante, pase lo que pase, porque por eso Dios le puso. Ojo, amigo mío, porque el temor a perder, digan conmigo, temor a perder. Eso es lo que tenía Pilato, temor a perder.
Pilato ya había tenido una bronca con los judíos. Y como él trabajaba para Tiberio, el emperador, él sabía que si él no podía controlar los judíos, Tiberio le quitaría de su puesto. Por eso cuando sacaron, no eres amigo de César, eso sí le dio temor. Sí. No soportaron la traición los romanos, eran brutales. Sí. Pero temor a perder poder. El temor a perder poder puede llevarnos a traicionar la verdad. ¿O cuántas personas se han doblado delante de una mochada, delante de un estímulo, delante de alguien, sabiendo que no era lo correcto, pero sabían, mira, aquí tienes 2 sopas, amigo, es plata o plomo, ¿cuál quieres? Y los cobardes siempre van a tomar la plata. Estoy en la China, ¿con quién estoy hablando? Échenme, anímenme, estoy diciendo la verdad o tienen temor. ¿Tienen temor? Para rajarse a su tierra, pero aquí hablamos la verdad. Bien. La tercera distinción del sufrimiento de Jesucristo bajo Poncio Pilato. En este sufrimiento vemos el choque de 2 reinos. En el pretorio se enfrentan el reino de Dios y el poder imperial romano. Poncio Pilato representaba Roma. Jesús representaba el cielo, el reino de Dios. El representante del César interroga el rey eterno. Ay, chihuahuas, qué chiste. Es como tu niño de 5 años poniéndote a juicio. Ahora sí, Pilato no podía entenderlo, pero ¿te imaginas? Todo el universo fue creado por medio de Jesucristo. La Biblia lo dice bien claro. Y aquí está este pobre ser humano, temeroso y cobarde, juzgando al Rey de Gloria. Juzgando a aquel que nació de la Virgen María, juzgando a aquel que vivió una vida sin pecado, juzgando a aquel que nació para dar su vida por tus pecados y los míos también. ¡Qué absurdo es que un pobre hombre juzgue a Dios! Pero ojo, muchos, hasta cristianos, juzgan a Dios por ignorancia. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió esto? Si Dios realmente me ama, ¿por qué aquello? Si Dios, ¿tú quién eres para cuestionar al Rey de Reyes y al Señor de Señores? No te pongas al lado de Pilato. No te hagas cómplice con Roma, porque Jesús es el Señor. Podemos darle gloria. Jesús es el Señor, Señor de señores, Rey de reyes. No hay nadie como Él. Una absurda dimensión del sufrimiento de Jesús es que un pobre gobernador juzgó al Rey de Gloria. El poder temporal creyó tener la autoridad sobre el poder eterno. No te das cuenta que yo tengo la autoridad para ejecutarte, dice Pilato. Jesús dice, no tendrías ninguna autoridad si no te fuera dado desde arriba, de mi Padre, ¿verdad? Pilato nada más era títere en una gran escena que se llama la pasión y la salvación. Ojo, que no nos limitemos, ojo que no seamos juzgones de Dios.
Que no cuestionemos su bondad. ¿Quién es Dios? Ay, cómo me da coraje cuando escucho. Y perdónenme, saben ustedes que soy franco. Ignorantes decir. Pasa la cosa más horrible. Pues Dios sabe lo que hace. Y yo quiero decir, oye hombre, ¿nunca has escuchado del diablo? No eches la culpa a Dios por cada maldad que pasa en la República Mexicana. Dios no es el Dios de estos narcos. Ellos tienen otro Diosito que es malvado, que se llama la Santa Muerte. Dios es el santo, santo, santo Dios todopoderoso. La tierra está llena de su gloria. El Padre del Señor Jesucristo no es el Dios de los narcos. Es el Dios de los santos. Y no son hechos de no son hechos de yeso y madera. Son hechos de carne y sangre. Es el pueblo santo. El pueblo escogido por Dios. Los renacidos por el Espíritu Santo. Los creyentes en el Señor Jesucristo. Nosotros somos los santos que se sirvan al Dios 3 veces santo, que los serafines y querubines claman día y noche de su santidad, y jamás lo vamos a traicionar porque Él es todo. Amén. La cuarta dimensión del sufrimiento de Jesucristo bajo Poncio Pilato es que fue un sufrimiento bajo autoridad delegada. Este sí es mucho que entender. Quién sabe si lo entendemos, pero yo lo creo. ¿Sabes qué? Yo creo cosas que no entiendo. ¿Cuántos? ¿Hay otra persona? Si tú tienes que entender algo para creerlo, nunca vas a creer en Dios. Tu cerebro, chiquitito, como el mío. A lo mejor el mío más chiquito, pero nuestros cerebros son chiquitos para entender al soberano de toda la tierra. Él dijo, mis caminos son más altos que los suyos, como los cielos de la tierra. Mis pensamientos son más altos que los suyos. No tienes que entender para creer, pero sí tienes que creer para entender. Y cuando tú crees y caminas con Dios, Él te va revelando cosas que antes no podías entender. Amén. Entonces ahí va uno, un poco complicado. El credo apostólico dice, padeció bajo el poder. Esto significa, de Poncio Pilato, esto significa azotes romanos. ¿Quién le mandó a azotar? Pilato. Burla militar, abofeteándole, poniéndole la corona de espinas. ¡Que viva rey de los judíos! Y tómale. Humillación pública, porque la sacaron después sangrando, golpeado. Y quién sabe cuántos dientes ya perdió nada más por los golpes de los soldados romanos. Pues esos eran brutos. Y una condena legal, aunque era ilegal. Pero cuando el gobierno dice, aquí está la estampa del gobierno, ya es legal, aunque sea una maldad. Por esa autoridad, pero esa autoridad, la autoridad que tenía Pilato, la autoridad humana que Dios utilizó para cumplir el plan de la salvación, esta autoridad era delegada por Dios. Jesús lo dijo, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te fuera delegada, de ciertas maneras. La recibiste de lo alto. En Hechos 2:23 la Biblia dice que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Aunque los romanos lo hicieron, aunque los judíos gritaron, crucifícalo, era el plan del Padre que Jesús muriera en nuestro lugar desde antes de la creación del mundo, la Biblia dice.
En el huerto de Getsemaní, no, en el huerto de Edén, perdón, Dios Padre profetizó del sufrimiento de su Hijo Jesucristo cuando dijo a la serpiente: tú le vas a lastimar el talón, pero Él te va a aplastar la cabeza. ¿Quién? La semilla de la mujer. Jesucristo es la semilla de la mujer, la semilla de la mujer. Que mi esposa hizo un excelente trabajo hace 8 días hablando de que Jesús nació de la Virgen María. Yo soy protestante, pero no me da ningún temor decir la Virgen María. Porque a veces los protestantes se pasan, se espantan, se escandalizan si hablamos de la Virgen. La madre de Jesús era virgen, hombre. Por eso Jesús es Dios. Nació de la Virgen María. No la adoramos, la respetamos. No oramos a ella, oramos a su Hijo. Sí. Pero nació de la Virgen María. Gracias, Liz, por esta prédica que ya escuché en YouTube. Mira, la cruz no fue un accidente político, fue decreto soberano. Jesús profetizó a sus discípulos cómo iba a morir. Y ellos dijeron: no, Señor, ¿cómo crees? Jamás. Y así va a pasar, muchachos. Y así pasó. Dios utilizó el gobierno romano para traernos salvación. Por eso ánimo, hermanos. Ánimo con lo que estamos pasando en México. Nosotros, ¿sabe qué? Si Dios pudo manejar el gobierno romano 1000 veces más poderoso que el gobierno mexicano, ¿no crees que puede también manejar nuestro gobierno? ¿No crees que también Él puede mover las cosas? ¿No crees que Dios puede decir: a un lado, yo voy a hacer mi voluntad en México? Porque nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios es soberano. La quinta, la sustitución. El inocente por los culpables. Mencioné el huerto del Edén. Dios hizo una pista de salvación en el huerto del Edén. Recuerdan que Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos, y después Dios sale con túnicas de ¿qué? ¿Túnicas de qué? ¿Alguien aquí ha leído la Biblia? ¿Túnicas de qué? No, hojas es lo que ellos hicieron. Adán y Eva con su hojita. Y las hojas no sirven. ¿Qué cuánto tiempo dura una hoja? Viento, un poco de viento, ya estás desnudo de nuevo. Dios salió con túnicas de piel. La piel sale de algo vivo. No fue a Soriana a comprar algo. Mas en el huerto del Edén, Dios tomó un animalito inocente, lo mató, le quitó la piel e hizo túnicas. Un inocente, el animalito, murió por 2 culpables, Adán y Eva. Y otra vez, bajo el poder de Poncio Pilato, el Hijo de Dios sufrió para cubrir nuestra vergüenza de pecado. Pilato libera a Barrabás, un asesino, un insurgente. Barrabás era culpable, pero es puesto en libertad. Jesús es inocente, pero es condenado. Y aquí está el evangelio en forma visible. El culpable sale libre y el inocente toma su lugar. Amigo, en este escenario, nosotros somos Barrabás. Te invito, poner tu mano aquí y decir: Dios mío, yo soy Barrabás. Sí, porque Barrabás representa a todos nosotros.
Barrabás representa la persona que bien merece el juicio de Dios. Pero el Hijo de Dios toma su lugar. Esa cruz era para Barrabás, humanamente hablando. Pero el Hijo de Dios tomó la cruz de Barrabás y Él sufrió en su lugar y Barrabás salió libre. Yo quiero decir hoy que yo soy libre, aunque merezco ir al infierno, aunque mis pecados me han condenado, pero yo creí que Jesucristo fue a la cruz en mi lugar, el Barrabás, y Él tomó mis pecados, y gracias a esto hoy yo soy libre por Jesús. Pueden darle gloria. Y soy libre por Jesús. Soy libre por Jesús. La última distinción, el veredicto eterno. Pilato se lavó las manos. Los judíos tenían un lavabo en el lugar de juicio, donde simbólicamente un líder podía lavar las manos. Y lo que estaban haciendo una declaración: yo no soy culpable, me lavo las manos. Es como lo que Jesús dijo, que cuando vamos a predicar, si hay un pueblo que no quiere recibir el evangelio, ellos llevaban como túnicas que sacudamos la túnica, limpiamos los pies. Ese es un acto simbólico de condena en este caso. Y lo que Pilato estaba haciendo, yo no soy responsable, aunque bien era responsable. Yo no soy responsable, pues me están obligando. Yo no quiero ser ratero, pero mi partido me obliga. Yo no quiero ser mentiroso, pero mi amante me obliga. Yo no quiero ser... Lavando las manos. El lavado simbólico no limpia la culpa real. Nosotros llevamos culpa real por nuestros pecados. Y ningún acto simbólico de que no fui yo soy inocente, a mí me obligaron, no hay de otra, no se vale. Hoy la pregunta no es ¿qué hizo Pilato con Jesús? La pregunta es ¿qué haremos nosotros con Él? Les invito a ponerse de pie. ¿Qué harás tú, Barrabás, con este Jesús? ¿Qué harás tú, Pilato, con este Jesús? ¿Qué harás tú, pueblo judío afuera gritando, con este Jesús? Este Jesús que crucificaron resucitó de los muertos al tercer día. Descendió a los infiernos, ascendió a los cielos. Este Jesús es el Señor. Y la gran mayoría de nosotros estamos aquí celebrando este hecho. Mi esposa siempre me recuerda, el domingo debe de ser el día más celebrado entre los cristianos. Por esto ella siempre se viste tan bonita. Y porque está celebrando que los cristianos por 2000 años, los domingos celebramos que Jesús resucitó de los muertos. ¿Pero sabes por qué resucitó de los muertos? Porque murió en la cruz. ¿Y sabes por qué murió en la cruz? Para borrar nuestros pecados. Solo tenemos que creerlo. Tenemos que tomarlo como lo nuestro. Tenemos que ejercer esta verdad. Mi rey sufrió bajo el poder de Poncio Pilato para que yo, el Barrabás, sea libre. Podemos cantar y alabarle. Podemos levantar las manos y decir: gracias, Jesús, por lo que tú hiciste por mí. Yo soy libre. Gracias a ti, Jesús. Poncio Pilato
Jesús sufrió injustamente. Bajo el poder del pecado nosotros vivimos justamente condenados. Pero el inocente tomó el lugar del culpable. Hoy no se lave las manos. No ceda ante la presión del mundo. No prefiera la aprobación humana sobre la verdad eterna. Arrepiéntase. Confiese su pecado. Confíe en Cristo. Porque el que padeció bajo autoridad humana reina bajo autoridad divina. La Biblia dice en Hechos 17:31 que Dios ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, no como Pilato, por medio del hombre que Él ha designado. ¿Cómo creen que se llama este hombre? Jesús. De ello ha dado pruebas a todos, a levantarlo de entre los muertos. Jesús es el juez justo. Digan conmigo, Jesús es el juez justo. Y Él regresa a juzgar. Él regresa a juzgar. Ya no va a regresar a ser abofeteado, a burlado. No. A crucificado. No. Regresa a poner en orden la tierra y juzgar a los vivos y a los muertos. Todavía hay tiempo para ti arreglar las cuentas con el juez justo. Sí, este juez es misericordioso. Este juez está buscando el más mínimo pretexto para perdonarte y para borrar tu cuenta de pecado. Mi esposa y yo, rumbo a la congre hoy, estábamos hablando de tanto engaño y maldad que hemos visto, incluso en el reino de Dios. Y me vino a la mente que lo que Jesús dijo cuando Él dijo: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no echamos fuera demonios en tu nombre, no profetizamos en tu nombre, no hicimos aquello y el otro. Y Él va a decir: apártense de mí, malhechores, nunca les conocí. Y esta mañana me ocurrió algo que en el libro de Ezequías, Dios dijo que cuando un justo deja de hacer justicia, sus actos de justicia no se recordarán. Por eso, aún cristianos que alguna vez comenzaron bien, hasta estaban trabajando en las clínicas, liberando y profetizando y sanando, pero deciden que ya no quieren someterse a Cristo. Ya quieren vivir a su manera. Ya quieren salir como Barrabás, pero hacer la vida loca, no la vida justa. Puede llegar el día cuando Dios dice a un ángel: borra la cuenta de justicia de este hombre, porque ha rechazado el señorío de mi Hijo Jesucristo. Entonces, cuando Él aparece delante de Jesús, Jesús va a decir: nunca te conocí, tu cuenta fue borrada. No hay registro que jamás me conociste. No me hables de tus profecías y de tu ministerio de liberación. No me hables de lo que hiciste para mí cuando me amabas, porque estás siendo juzgado por cómo eres hoy. Hoy. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Quiero abrir todo este espacio aquí al frente. Yo no voy a orar por ustedes, porque el arrepentimiento no necesitas la ayuda de un ser humano, necesitas el Espíritu Santo. La Biblia dice que debemos de orar por los cristianos que andan pecando
para que Dios les conceda el arrepentimiento. Si Dios te conceda hoy el arrepentimiento, es porque Él todavía te está llamando, Él todavía te ama, Él todavía te está dando la oportunidad de arreglar las cuentas en la tierra, porque cuando estás delante de Él va a ser demasiado tarde. Les quiero invitar que salgan de su lugar, los que necesitan arreglar algo con el Señor, no cualquier, no vamos a orar por ellos, no vamos a tocarlos, no vamos a hacer nada. Que salgan de su lugar, que vengan aquí, que se arrodillen, que se postren, que se paran como tú quieres. Pero hoy Dios les está dando la oportunidad y su gracia va a bajar para cubrirles, de arreglar las cuentas. Hay gente aquí que bien sabe que están permitiendo cosas en su vida que no deben de permitir, aunque se llaman cristianos. Hoy es el día de arreglar esto. No burles del sacrificio de Jesucristo. Cuando un cristiano continúa en pecado, una vez que conoció a Cristo, está burlándose del sacrificio de Jesucristo. La Biblia dice: de Dios nadie se burla, lo que uno siembra también cosechará. Pero Dios perdona el burlador si se arrepiente. Dios perdona el burlador si se arrepiente. Entonces, que hoy Dios borra tus pecados, que no borre tus actos de justicia, que borre tus pecados. Y esto pasa siempre y cuando nos arrepentamos. Todos nosotros, todos los que me están escuchando, vamos a ser juzgados un día por una cosa, realmente. Una cosa. Jesús lo dijo cuando Él dijo: no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, mas los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahora, la primera voluntad de Dios para todos nosotros es que recibamos a su Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y la mayoría de nosotros aquí ya hemos tomado este paso. Pero allí no termina la voluntad del Padre. La voluntad del Padre también es que vivamos como discípulos de Jesucristo. Que llevemos una vida congruente con el credo apostólico. Que llevemos una vida congruente con la Biblia, congruente con Jesús. Yo constantemente estoy ajustando mi vida a la voluntad del Padre. ¿O no nos dijo Jesús que oráramos: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? Y tenemos que decir: pues venga tu reino y hágase tu voluntad en mí, que estoy en la tierra, tal como tu voluntad se hace en el cielo. Cada día tomamos decisiones: si vamos a hacer nuestra voluntad, que normalmente es mala, o la voluntad del Padre. Cada día tenemos la oportunidad de decidir para Cristo, o la tentación de decidir para nosotros. El canto bien bonito que cantaron, que nunca había escuchado, de que cómo es que sufro y que con alegría dejo todo y con alegría, ¿verdad? Así es la vida de un discípulo. Un discípulo sigue a un maestro, y nuestro maestro es Jesús. Entonces, un ejemplo de arrepentimiento. Yo no pedí que vinieran los ministros porque no quiero que nadie les esté tocando. Quiero que el Espíritu Santo les toque. Porque el arrepentimiento se vive en privado primero y después en público. Deben de llevar un estilo de vida de arrepentimiento. No porque siempre estamos pecando, pero somos barro. Somos barro, pero con los centenarios celestiales adentro de nosotros, que es el Espíritu de Cristo. Pero como barro, como gente débil, nos equivocamos mucho. Pero cada vez que lo hacemos, llegamos a aquel que es misericordioso y decimos: Abba, Padre,
No mi voluntad, sino la tuya. Me arrepiento por mi terquedad y mi orgullo, por mis pecados. Y me someto una vez más bajo tu poderosa mano. Me humillo, Dios mío, bajo tu poderosa mano, para que tú me exaltes a su debido tiempo. Quiero hacer tu voluntad aunque me cueste. Quiero hacer tu voluntad aunque pierdo algo en esta tierra. Quiero hacer tu voluntad aunque muera en la raya. Quiero comparecerme delante de ti, habiendo cumplido con tu voluntad para mi vida. Que tu Espíritu Santo me hable, que tu Espíritu Santo me guíe. Que tu palabra sea lámpara a mis pies, luz a mi sendero. Guíame. Quiero hacer tu voluntad. Y te recuerdo lo que tu palabra dice. De ti, Padre Santo, viene tanto el querer como el hacer, para que se cumpla tu buena voluntad. Yo confío en ti, Padre Celestial, que pongas en mí el deseo de hacer tu voluntad y que pongas en mí la fuerza para cumplirla. Te lo pido en el nombre de tu unigénito Hijo, que tuvo su lucha en el Getsemaní, pero hizo tu voluntad. En el nombre de Jesús, aquel que venció, te lo ruego. Amén. 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 Así se arrepiente. Así se arrepiente. Esto háganlo en sus casas, así como yo lo hice. Como mencioné, mi esposa me recuerda que el domingo es el día más importante de la semana. Vayan a comer su mejor comida, disfruten de su familia, practiquen de lo que hoy aprendieron o escucharon de nuevo, porque escuchamos las mismas verdades muchas veces y nunca nos cansan estas verdades del Evangelio de Jesucristo. Me da un genuino gusto ver a cada uno de ustedes. Muchos de ustedes yo reconozco, aunque no se dan cuenta, y me da mucho gusto verles. Me da gusto ver lo que Dios está haciendo en ustedes. Somos el pueblo de Dios y tenemos que unirnos para lograr su gloria. Les despido con esta oración. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Que así sea, en el nombre sobre todos los nombres, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios bendiga a su pueblo tlaxcalteca.